Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Andrés Suárez y soy estudiante de tercer semestre de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy vengo a hablar sobre los diferentes temas tratados en la cátedra del sistema linfocardiovascular. Entonces empezamos por la hematopoiesis. El tejido hematopoyético proviene del mesodermo y está formado por células que se encargan del buen funcionamiento del organismo a través de la oxigenación, la eliminación de desechos biológicos, transporte de células y componentes del sistema inmunológico. La supervivencia del tejido depende de cada población y varía desde 100 a 120 días en el eritrocito, hasta probablemente toda la vida de una célula de memoria del sistema inmune. Las células madres hematopoyéticas y su clasificación eh, se, cabe aclarar que el sistema hematopoyético tiene como función eliminar de la circulación las células defectuosas y aquellas que han cumplido con su ciclo de vida y reemplazarlas por células nuevas del mismo tipo. Este sistema está integrado por células de diferentes regiones del organismo como son la médula ósea, la sangre, el sistema linfoide, de tal forma que a partir de una célula CMH se puede originar todos los linajes sanguíneos. Entonces, empecemos con la eritropoyesis. Los eritrocitos se desarrollan a partir de las células CMP, que bajo la influencia de la eritropoyetina, interleucina 3, interleucina 4, se diferencian de las células MEP. Para la diferenciación terminal de las células MEP en el linaje eritropoyético definitivo se necesita la expresión del factor de transcripción GATA1. Bajo la acción del GATA1, las células MEP se transforman en progenitores sensibles a la eritropoyetina, predestinados a convertirse en eritrocitos que dan origen a proeritroblastos. Los proeritroblastos generan eritroblastos basófilos, el cual es más pequeño y cada vez más heterocromático con las mitosis sucesivas. El citoplasma muestra una basofilia intensa debido a la gran cantidad de ribosomas libres que sintetiza hemoglobina. La acumulación de hemoglobina en las células cambia gradualmente la reacción de tinción del citoplasma, de modo que comienza a teñirse con la eosina. En la etapa en la que el citoplasma muestra acidofilia debido a la tinción de hemoglobina y basofilia debido a la tinción de ribosomas, la célula se denomina eritroblasto policromatófilo. La próxima etapa de la eritropoyesis es la del eritroblasto octocromatófilo. Esta célula tiene un pequeño núcleo compacto e hipercromático. El citoplasma es eosinófilo debido a una gran cantidad de hemoglobina que solo es apenas más grande que el eritrocito maduro. En esta etapa, el eritroblasto ortocromático ya no es capaz de dividirse. En consecuencia, los eritrocitos policromatófilos también son llamados reticulocitos. Entonces, prosiguiendo con la trombopoyesis, vemos que la trombocitopoyesis, a partir de los progenitores de la célula ósea, en un proceso complejo de división y diferenciación celular que requiere el apoyo de interleucinas, factores estimulantes de colonias y hormonas. Los trombocitos derivan de una célula progenitora de megacariocitos que se diferencia de la célula progenitora presentadora a convertirse en megacariocitos y por último en megacariocitos. Las plaquetas se forman en la médula ósea a partir de las mismas células progenitoras mieloides comunes que la serie eritroide y mieloide. Bajo la influencia del factor estimulante de colonias granulocito macrófagos y la interleucina 3, un citoblasto CMP se diferencia de una célula progenitora de megacariocitos, eritrocitos, bipotencial. El desarrollo adicional avanza hacia una célula progenitora predestinada a convertirse en megacariocito, que continúa su desarrollo hacia megacarioplasto. La célula se convierte en un megacariocito productor de plaquetas, una célula de 50 milímetros a 70 milímetros de diámetro, micrómetros de diámetro, con un núcleo multilobulado y complejo y con gránulos azurófilos dispersos. Proseguimos con la granulopoyesis. Entonces tenemos que los granulocitos se originan a partir del citoblasto progenitor mieloide común, o sea el CMP multipotencial, que se diferencia en progenitores de granulocitos y monocitos BPM, identificables en el proceso de maduración: mieloblasto, promieloblasto, mielocito, metamielocito, célula en callo y los neutrófilos maduros.
Los eosinófilos y los basófilos sufren una maduración morfológica similar a la de los neutrófilos. Cuando las células GMP son inducidas por el GM-CSF y la interleucina 3 y la interleucina 5 se diferencian en progenitores eosinófilos y por último maduran hasta convertirse en eosinófilos. La interleucina 5 hace que las células GMP se diferencien en progenitores basófilos que producen basófilos a final de cuentas. Proseguimos entonces con la linfopoiesis. La linfopoiesis es el proceso de desarrollo hematopoyético en el que se forman los linfocitos y las células natural killers a partir de una célula madre hematopoyética. Las etapas serían linfoblasto, que tiene una membrana nuclear densa y una zona perinuclear clara. El citoplasma con hiperbasofilia. Por lo general la periferia está desprovisto de gránulos, incluso en condiciones patológicas. El prolinfocito, el núcleo es esférico, ocupa la mayor parte de la célula, la cromatina está condensada y podría verse en un núcleo. La membrana nuclear es densa y puede observarse una zona clara perinucleada. Linfocitos pequeños tienen tamaño de 7 micras a 10 micras. El núcleo de estas células es el tamaño aproximado de un eritrocito y ocupa cerca del 90% de la zona celular. La cromatina está intensamente condensada en grupos y se tiñe de color morado oscuro intenso. Tenemos linfocitos grandes, cuya cromatina nuclear es del aspecto parecido a los linfocitos pequeños. El citoplasma es abundante con azul más claro y se puede presentar como basofilia periférica. Proseguimos entonces con las características histológicas del timo. Entonces, entre las características histológicas del timo tenemos que sus lóbulos están rodeados de una delgada capa de tejido conectivo. Los tabiques se extienden desde la cápsula hasta el interior del órgano, llegando al límite corticomedular, dividiendo así cada lóbulo en lobulillos. La corteza y la médula médula entregida por estroma laxo, la cual se encuentra compuesta por células reticulares epiteliales. Los linfocitos se encuentran en el retículo. Las células reticulares epiteliales presentan un abundante citoplasma eosinófilo, un gran núcleo con forma ovalada de color claro y entre 1 y 2 núcleos. Estas células suelen parecerse a las células mesenquimatosas de los ganglios. Las células reticulares epiteliales corticales son del origen endodérmico, mientras que las células reticulares medulosas son de origen ectodérmico. Las células reticulares epiteliales se encargan de la formación de una capa continua de células planas en las zonas más externa de la corteza alrededor de los vasos sanguíneos. En la médula se encuentra una mayor concentración de células reticulares epiteliales que en la zona de la corteza, además de ingresar en el retículo epitelial, una zona que se transforma en los corpúsculos de Hassel, los cuales son redondeados u ovalados. Capas concéntricas de células epiteliales aplanadas estas solo se encuentran en el timo. Las células epiteliales de la corteza subcapsular externa ayudan con la maduración de los linfocitos. Estas células también son llamadas células nodrizas. Estas poseen prolongaciones con plegamientos de la membrana celular. Los macrófagos aparecen en cantidades moderadas en la corteza y son más abundantes en la médula. Las células integrantes se encuentran en gran cantidad del límite corticonuclear y la médula. Al igual que los macrófagos, se ubican en las mallas del retículo epitelial. Estas células también intervienen de la maduración de los linfocitos. Los linfocitos presentes en el timo son similares a los demás linfocitos presentes en los otros órganos. Esos se localizan entre la malla del retículo epitelial de la corteza y en la corteza. Son mucho más escasos en la médula. En la corteza subcapsular externa los linfocitos son grandes que en el resto de la corteza, pero en la médula son más pequeños. Entonces, hablando ya de la embriología del timo, tenemos que el timo se origina de la superficie ventrolateral de la porción ventral de la tercera cuartas bolsas faríngeas, respectivamente.
Los elementos derivados de las tres capas germinales. Su desarrollo comienza en la sexta semana de gestación. En esta etapa, las bolsas faríngeas se dividen en dos porciones, una dorsal y una da origen a las glándulas paratoides inferiores, y una ventral en donde se deriva el primordio tímico. En la sexta semana, cada primordio tímico migra de manera caudal y medial, desde los ángulos de la mandíbula hasta el mediastino antero superior, formando una estructura tubular llamada tracto o ductus timofaringeo. Este tracto comienza en el seno piriforme, performa la membrana tiroidea y emerge entre las arterias carótida común y el nervio vago. Cursa posterior el nervio glosofaringeo y lateral a la glándula tiroides y entra al mediastino. Hacia la octava semana, los primordios tímicos se fusionan en la línea descendiente, adoptando su posición característica en el mediastino anterior superior. La porción cefálica usualmente involuciona. Alrededor de la novena semana está constituido solo por células epiteliales y no es hasta la décima semana que es invadido por las pequeñas células linfoides que migran desde el timo fetal y de la médula ósea, formando el tejido linfoide tímico. La diferenciación celular se completa entre los 14 y los 16 semanas de gestación. El timo crece rápidamente y alcanza su gran peso antes del nacimiento en relación con el peso corporal. Está ubicado en la parte superior del mediastino anterior y se apoya sobre el pericardio a nivel del nacimiento de los grandes vasos. A continuación vamos a hablar sobre una patología que es la comunicación intraauricular, o más conocida como CIA. Este es un defecto cardíaco que está presente al nacer, o sea, es de carácter congénito. Esto refiere a que mientras el bebé está en su etapa de desarrollo dentro del útero, se forma una pared llamada tabique interauricular que divide la cámara superior en aurícula izquierda y derecha. Cuando la pared no se forma correctamente, esto puede provocar una anomalía que permanece después del nacimiento. Eso se denomina comunicación interauricular. Cabe resaltar que la comunicación interauricular se define como primum o secund. Los defectos primum están relacionados con los defectos cardíacos del tabique auricular y la válvula mitral, y los defectos secund pueden ser un agujero único o pequeño o largo. También pueden ser más de un agujero pequeño en el tabique o la pared de las dos cámaras. Los defectos muy pequeños, de menos de 5 milímetros, son menos propensos a causar problemas. Los defectos más pequeños generalmente se descubren más tarde en la vida que los más grandes. Entonces, entre los tipos de comunicación interauricular existen 4 clases principales en esta patología. La comunicación interauricular de la fosa oval es una de estas, y esa comunicación interauricular más común, que afecta al menos a más de 2/3 de las personas con comunicación interauricular. Se produce cuando una parte del tabique auricular no logra cerrarse totalmente mientras se desarrolla el corazón. Esto causa el desarrollo de una abertura en el centro de la pared que divide los dos aurículas. También tenemos entonces la comunicación interauricular de tipo ostium primum. Esta anomalía es parte de las anomalías del canal auriculoventricular, y a menudo se encuentra una división o hendidura en una de las valvas de la válvula mitral. También tenemos la comunicación interauricular de tipo seno venoso. Esta anomalía ocurre en la unión de la aurícula derecha y la válvula cava superior. En esta área donde las venas pulmonares derecha ingresan al corazón, es consecuencia del drenaje de una o más venas pulmonares. Puede ser anómala en el sentido de que las venas pulmonares drenan hacia la aurícula derecha en lugar de la aurícula izquierda. Y por último tenemos la comunicación interauricular de tipo seno coronaria. Esta anomalía se encuentra dentro de la pared del seno coronario, que pasa detrás de la aurícula izquierda. El seno coronario transporta el flujo sanguíneo desde la propia vena del corazón hasta la aurícula derecha. Es una de las comunicaciones auriculares más raras. Okay guys, I hope you enjoy it, and I hope see you really soon.